Santiago capítulo 4, los primeros 4 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí en Santiago, capítulo 4, Santiago ahora se dirige a los hermanos, a la iglesia de Cristo Jesús, naciente, que está en Jerusalén. Y tomen en cuenta que aunque algunos comentaristas dicen que esta palabra es escrita para el mundo, yo no creo que la escribió Dios al mundo, se lo escribió primeramente a la iglesia de Cristo Jesús. Si ven el capítulo 1, versículo 2, le dice, amados hermanos. Así que se está dirigiendo a ellos como la familia que somos en Cristo Jesús por la fe, haber depositado nuestra fe en la cruz del Calvario, en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, Santiago se ha encargado de mostrarles a sus lectores, a la iglesia naciente, lo que es una sabiduría terrenal, animal, lo miramos en el capítulo 3, diabólica. Y a través de los pasados 3 capítulos miramos también cómo Santiago se encarga no solamente de decirles cómo es la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de lo alto. Así que si alguien se relaciona con estos creyentes, Dios nos habla también a nosotros hoy en día. Son palabras fuertes que Santiago se dirige hacia estos creyentes que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, escuchen esto, solamente una parte de sus vidas Jesús es Señor de ellos. Pablo les dice a los Gálatas para que su espíritu, alma y cuerpo sean irrepresibles. Primera de Corintios también lo dice. Quiere decir que el Señor quiere ser Señor de todo nuestro ser, amén. Pero no es Señor de nuestro ser si nosotros no le damos ese señorío. Ahora, miramos en las semanas pasadas cómo Dios no está interesado solamente en lo que hablamos. Lo que hablamos tiene que estar respaldado con nuestro testimonio. Pero las palabras que decimos tienen poder, amén. Tienen poder. Con nuestras palabras podemos edificar a alguien o podemos destrozar a alguien. Ahora, Santiago va a ir más allá de esto. Les va a mostrar que las palabras que ellos digan, las cosas que ellos hagan, mostrará lo que hay dentro de su corazón. Y el capítulo 4 les muestra lo que hay dentro de su corazón como iglesia de Cristo Jesús. Vean cómo comienza el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De hecho, les está hablando a ellos, no les está hablando al mundo. No les está hablando a Estados Unidos y a Rusia y a Ucrania. Nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde hay tantas guerras entre ustedes? ¿Y por qué hay tantos pleitos entre ustedes? Y dice, ¿no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Cuando leemos pasajes como estos, en veces nos imaginamos la iglesia de Cristo Jesús del primer siglo como una iglesia que eran marcados por la armonía y la paz, donde no había ninguna dificultad. Incluso a lo mejor nosotros como hijos de Dios, como creyentes, podemos pensar y hasta citar escrituras como la de Hechos 4:32,
todos los creyentes eran de un sentir y un mismo corazón. Y a lo mejor podemos citar escrituras como esa, pero no nos imaginamos lo que Santiago, a través de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, lo hace escribir estas palabras para esta iglesia donde estaban guerreando y pleiteando. Y no podían echarle la culpa a nadie más, porque los pleitos venían ¿de dónde? De sus propios corazones. Venían de ellos mismos. Las guerras y los pleitos entre ellos estaban llenos de deseos egocéntricos. Ahora, escuchen esto y pongan atención en esto. Vivimos en un tiempo donde es una generación que se está llevando cada vez más al egocentrismo, a vivir solamente para los deleites personales. Si me beneficia lo hago, si no me beneficia no lo hago. No es para la gloria de Cristo ya más. Y es ahí donde Dios nos habla a través de estas palabras tan fuertes a nosotros también como Iglesia Capilla Puerta del Manzano. En este lugar, en esta ciudad. Por eso le dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Santiago se encarga de mostrarles que los pleitos y las guerras vienen de sus corazones. Qué fácil es echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Es fácil echarle la culpa a los demás y decir, no, es que esa persona es así y así y así, cuando en realidad Dios muestra el corazón, cuando en realidad hablamos algo. Cuando Dios verdaderamente muestra el corazón, cuando en realidad manifestamos con nuestro testimonio que Dios no está ahí. Ellos deberían, cuando escucharon esas palabras, debieron haberse sentido convictos por el Espíritu de Dios. Ahora, el origen de los pleitos y de las guerras entre un hermano y otro hermano viene de su corazón. El origen del pleito entre una familia y otra familia vienen del corazón. El origen cuando un esposo pone en pleito contra su esposa o viceversa, también la esposa contra el esposo, viene del corazón cuando se levantan pleitos entre padres e hijos y padres contra hijos. Cuando hermanos se levantan dentro de la misma congregación a pleitear, vienen del corazón, no se puede culpar a alguien más. ¿No es cierto que esos deseos vienen de adentro de nosotros? ¿Recuerdan a Pablo cuando lo dice en Romanos capítulo 7? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago no quiero hacerlo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha entre nosotros en si agradamos a Dios o nos agradamos a nosotros mismos. Y si agradamos a Dios o queremos encajar con las cosas del mundo. Ahora, escuchen esto y pongan atención en esto. El Espíritu de Dios tiene 3 funciones en la vida de los humanos. Número 1, la primera función es llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. La primera función es llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. Nos trae convicción de pecado. Nos convence de que estamos perdidos sin Cristo Jesús. Y al arrepentirnos y recibir a Jesucristo, Él nos lleva a la salvación que es en su Hijo, nuestro Padre Celestial, que es Cristo Jesús. Nos lleva hacia nuestro Padre, el cual nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Así que la primera función es la salvación. 2, es glorificarnos un día cuando estemos con Cristo Jesús. Un día nuestra alma va a salir de este cuerpo. Y Dios nos dará un cuerpo glorificado como el de Cristo. Será algo maravilloso durante ese tiempo. Pero el tercero, que es el más relegado entre los cristianos, es la santificación. Si el Señor viniera nomás a salvarnos y quisiera glorificarnos,
en cuanto nos salvara, nos llevara con Él. En cuanto nosotros recibiéramos a Cristo Jesús y nos arrepentíamos de nuestros pecados, no teníamos que pasar a través del proceso de la santificación. Así que Dios nos va a santificar primeramente a través de nuestra relación con Él. 2, a través de la palabra. 3, a través de las circunstancias que abarca la vida diaria, el matrimonio, los trabajos, la vida cotidiana que tenemos. Pero Dios nos tiene en ese proceso a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, ¿de dónde salen los pleitos entre ustedes? No es de su corazón, no podemos echar la culpa a nadie más, hermanos. No podemos culpar a nadie más. Las filosofías huecas del mundo nos dicen, no es tu culpa, es la culpa de alguien más. Ahora, esto quiere decir que en la vida el hombre escoge placeres del mundo contra la voluntad clara y expuesta de Dios en su palabra. Aún como hijos de Dios escogemos si le agradamos a Dios cada día y decidimos santificar nuestra vida, apartarnos para Dios, es lo que quiere decir santificar, apartarnos más para Dios o vivir para nuestros deleites personales. Las decisiones que nosotros hagamos en la carne traerán repercusiones eternas, hermano. Por cada palabra que digamos, tendremos que dar cuentas ante Dios. Por cada obra que hagamos, tendremos que dar cuenta ante Dios. Por eso Dios nos pide en nuestro corazón. Cuando nosotros nos encontramos en las pruebas, ¿no es cierto que en veces las evitamos a cualquier costo? Los empleados buscan un trabajo más fácil. Un trabajo donde puedan hacer lo que ellos quieran hacer. Algunas personas se quejan de las familias donde Dios los ha puesto. Los solteros que buscan una pareja se casan y después cuando se casan, cualquier problema, por muy pequeño que sea o grande que sea, se olvidan y se separan. El estado de Chihuahua, tristemente, dentro del cristianismo, y yo no sé si sean cristianos en sí, dentro del cristianismo ya rebasó a los que no conocen a Cristo Jesús en el divorcio. Es increíble. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los pleitos? Ya no te aguanto, ya no puedo esto. Vienen del corazón. Vienen del corazón. Un corazón que no está satisfecho con Cristo Jesús nunca estará satisfecho en ningún lugar. En ningún lugar. Sea un joven, sea una persona mayor, sea quien sea. ¿De dónde viene el oponerse a no aceptar lo que Dios desea para santificarnos a través de los medios que Él usa? De nuestro corazón. No me gusta lo que me dices. No me gusta lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Vean el versículo que sigue, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. En otras palabras, codician y no tienen. A pesar de que lo tienen, buscan a como dé lugar hacerse de cosas que no son de ustedes. Les está diciendo Santiago a los creyentes en Cristo. No a los incrédulos. No hay algo más terrible, escuchen esto, cuando alguien tiene combate en su corazón sobre la envidia. Dice que tienen deseos ardientes de tener cosas. ¿Quién nos dijo que vivíamos para las cosas, hermanos? Vivimos para Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
Pero los hijos de Dios, aún los hijos de Dios, no entendemos el proceso que Dios nos tiene a través de su Espíritu Santo en la vida cotidiana. De tal manera de que cada día, como dijo Pablo a los Corintios, cada día muero. Ahora, Santiago les dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y el versículo 2 dice, ¿de dónde vienen? De su corazón codicioso. Es uno de los mandamientos que Dios nos ha dejado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su campo, ni su asno. No codiciarás nada de su prójimo. Cuando alguien codicia, ¿no es cierto que hay personas que matarían por tener algo para ellos mismos? Cuando alguien codicia, le está diciendo a Dios, esa persona no debe tener lo que tiene, eso debería ser mío. Eso muestra un corazón completamente egoísta, un corazón completamente vivo, un corazón que vive para sí mismo. Y por eso les habla con esas palabras. Codician y no tienen. Ahora, no quiere decir que los cristianos estaban matando. Pero usa este lenguaje tan fuerte, quizá a lo mejor sobre el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Cuando le llamen a un hermano tonto, necio, ya lo has matado. ¿Cuántos a lo mejor de los que están aquí o los que estamos aquí, si se nos viene alguien a la mente y dicen, no quisiera ver a esa persona? Eso es asesinato, hermanos, ante Dios. Si por mí no viviera, estuviera mejor. A lo mejor muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y Dios que ve el corazón y el Espíritu de Dios que escudriña los corazones, nos hará ver que nuestro corazón necesita completamente estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Bajo el señorío de Cristo Jesús. Una vez que permitimos los deseos que apetece nuestra carne en el corazón, queda separado de Dios para ese proceso de santificación en nuestra vida diaria. Una vez que permitimos los deseos de la carne, quedamos separados para que Dios nos santifique cada día a través de su Espíritu Santo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La razón por la cual Santiago usa este lenguaje tan fuerte es porque está tomando las palabras del Sermón del Monte de Jesucristo mismo. No quiere decir que mataban, pero no había satisfacción en sus vidas. Y escuchen esto, aún hoy en día dentro de los hijos de Dios, Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, nos ha perdonado y ha clavado nuestros pecados en la cruz, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Él. Pero aún así como cristianos queremos cosas. Y no dice qué codician. De hecho no las menciona, no se encarga Santiago de mencionar qué cosas desean. ¿Qué cosas envidian? ¿Por qué cosas arden queriendo lo de los demás? La codicia viene porque hay guerras en sus corazones. Hay pleitos. Arden en envidia. Combaten y luchan entre sí. Y lo que les está diciendo Santiago, ustedes siguen en guerras y pleitos entre ustedes como hermanos en la fe, cuando la paz debe reinar sus corazones. Escuchen esto y pongan atención en lo siguiente.
Cuando el hombre da lugar a sus propios deseos, ya no obedecerá la palabra de Dios que él ha declarado, que él ha escrito. Ya no pondrá atención a lo que está escrito por Dios. Y cuando ya no se obedece la palabra de Dios, la codicia controlará su vida. Y pudiera ser que sea tan terrible el poder de la envidia que lo lleve en su corazón deshacerse de personas por las cuales debe estar orando. Tomen en cuenta que nuestro Dios es un Dios celoso, amén. Es un Dios celoso. Dios nos ama y Él sabe lo que hay en nuestros corazones y nuestros corazones tienen que ser como el corazón de Dios. Y solo el Espíritu de Dios y solo su palabra de Dios y solo en nuestra obediencia podremos ser conformados a como Dios quiere formar nuestro corazón. Vean de nuevo el versículo 3. No tienen porque no piden. Pero cuando piden, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros ¿qué? Propios deleites. Para gastar en sus deleites. No lo hacen para la gloria de Dios. Porque hay un ardiente deseo, no por las cosas espirituales, sino por las terrenales. Quisiera tener esto. Quisiera tener esto otro. Quisiera tener una casa más arreglada. Quisiera tener un carro más arreglado. Quisiera tener esto otro. Quisiera tener esa profesión. Y empezamos a desear cosas que son temporales. Su palabra nos dice en Efesios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Quiere decir que las bendiciones espirituales, nada físico nos va a quitar esas bendiciones, amén. Y si son espirituales y son eternas, todo lo físico es temporal, hermanos. Todo lo físico es temporal. Jóvenes a lo mejor dirán, wow, qué guapo estoy, dicen los chavos, ¿no? A lo mejor las jovencitas, qué bonita estoy. Todo un día se va a ir acabando si Cristo no viene. Pero Cristo viene pronto, hermanos. Abran su corazón al Señor si no lo tienen. Pero todo se va acabando. Lo físico se va acabando. Los que compraron un carro nuevo hace 20 años se dieron cuenta y decían, wow, qué viejito. Todo se va acabando. Pero las cosas espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, no se acaban. Aún Pablo lo dice, aunque este hombre se va deshaciendo, se va corrompiendo día a día, el interior se va rejuveneciendo de día en día. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus propios deleites. Cuando una persona empieza a envidiar y pedir para su propio deleite y no para la gloria de Dios, esa persona, dicen ellos, en otras palabras, esa persona toma el lugar de Dios. Y esa persona pudiera decir, esa persona no debería tener lo que él o ella tiene, eso me pertenece a mí. En otras palabras, Dios se equivoca y toma el lugar de Dios. Esa es la envidia. Lo que la otra persona tiene a como de lugar, lo voy a tener. Por engaños, por mentiras, como de lugar, lo voy a obtener. Y aún eso pasa, escuchen eso, aún eso pasa dentro de los hijos de Dios, dentro de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde está su condición como cristianos hoy en día? Pedís y no recibís.
Y cuando debemos de pedir, debemos hacerlo con fe, amén. Debemos hacerlo con fe, porque lo que no viene de fe es pecado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Orar es decirle a Dios, Señor, Padre, vengo ante usted en el nombre de Cristo Jesús para decirle que usted haga lo que usted quiera hacer en mi vida, porque usted sabe lo que es mejor para mí. No es hacer mi voluntad, sino la suya, Señor. Usted sabe lo que es mejor para mi vida, para mi familia. Haga su voluntad, Señor. ¿Con qué razón Jesucristo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro? No podemos servir a las cosas celestiales y querer las cosas celestiales, pero querer seguir agarrando lo que podamos y a como dé lugar, a lo mejor hasta mejor con mentiras y todo, pero saben una de las cosas, para tener cosas materiales, hermanos, que son pasajeras. Cuando un hijo de Dios le dice: Señor, le pido un carro, y Dios en su misericordia le da un carro, se lo da para que pueda usarlo para el reino de Dios, hermanos. No para el deleite propio solamente. No puedo ir por ti hasta allá. Dios le dio el carro para que pueda ir por esa persona. Para que pueda ir y decir: quiero que escuches de la persona más maravillosa que conozco. Es Cristo Jesús. Dios lo bendice con números a su favor, con dinero a su favor. Y dice: no tengo tiempo. Ir hasta allá es ¿cuántos litros de gasolina? No son sus litros. Son de Dios. ¿Para quién lo usa? ¿Para su propio deleite o para la gloria de Cristo? Quisiera tener una casa bien arreglada. ¿Para qué? ¿Nomás para verla? ¿O para invitar a otras personas a decir: voy a abrir mi casa una vez por mes? Invitar a una persona que no conozca de Dios, a una familia que no conozca del Señor. ¿Para qué son? ¿Para nuestro propio deleite o para el deleite de Cristo Jesús? ¿Para la gloria de Cristo Jesús? Ahora, cuando piden para su propio placer y lo obtienen, su vida terminará. Escuchen esto. Su vida terminará solo para gastar en sus propios placeres y no para la gloria de Dios, por lo cual vivimos cada día. ¿Cuántas veces a lo mejor le pedimos algo al Señor y Dios nos lo da? Y la pregunta que nos debemos hacer: ¿lo estamos usando para su gloria? ¿Nos puede hacer algo para Dios? No sé si hacerlo o no hacerlo. Dios no necesita tanto. Y llegará el momento en como Dios nos tiene en un proceso de santificación. Dios nos tiene en un proceso de santificación. Diga Dios: wow, le estoy dando todo, así que ya no le voy a santificar más. Voy a glorificarlo. ¿Saben lo que significa eso? Decir: Dios, listo. No hay más visión ni propósito para mí. Y solo Dios, el tiempo de Dios le pertenece ¿a quién? A Él. Por eso Santiago usa estas palabras tan fuertes. Hijos de Dios, les dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Creen que son de Rusia y Ucrania? ¿Creen que son de los que no conocen a Dios? Vienen de sus propios corazones, iglesia. Capilla, vienen de nuestros propios corazones. ¿De dónde vienen sus pleitos? De las codicias y de las envidias ardientes que hay en nuestros corazones, los cuales tenemos que confesar y pedirle perdón a Dios. En veces somos tan generales al pedirle perdón al Señor, no somos específicos. Señor, perdone mis pecados.
No, dígale cómo se llama. Perdone la codicia que tengo. Perdóneme, Señor, la envidia que tengo. Perdóneme, Señor. Espíritu Santo, ayúdeme a tomar control que el Espíritu suyo, Señor, tome control de mi vida, en mi forma de pensar, de hablar y de actuar de tal manera que traiga gloria a Dios. Vean el versículo que sigue. Si esto parece difícil, vean el versículo 4. Oh almas adúlteras. ¡Wow! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Increíbles palabras, palabras duras de parte de Dios por medio de Santiago a la iglesia de Capilla Puerta del Manzano. No solamente a la iglesia que le escribió, sino a nosotros. ¿Qué es una alma adúltera? Al mencionarle Santiago el adulterio, les habla de la codicia ardiente en envidia que tienen ellos como hijos de Dios. Porque no están satisfechos con las cosas espirituales que tienen ahora en Cristo Jesús. Buscan cosas materiales. ¿Cuántos de los hijos que estamos aquí a lo mejor somos así? Pudiéramos ser así. El adulterio les está diciendo Santiago a esos cristianos: ustedes no son fieles a Cristo. Ustedes son fieles al mundo. Son fieles al mundo. Esos creyentes tenían un estilo de vida contrario a lo que la palabra de Dios era, contrario a la nueva naturaleza que ahora tenían en Cristo Jesús, contrario al nuevo nacimiento que ahora tenían por la fe en Cristo Jesús. Esas palabras debieron haber producido en ellos un profundo sentir de contrición para volver a su primer amor, que es el Señor. Por eso les dice en el capítulo 1, versículo 2, mis amados hermanos, en otras palabras, vuelvan a su primer amor. Vean de nuevo ahí el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis? ¿Cuántas veces a lo mejor, igual que estos creyentes, dicen, yo no sabía, hermano? ¿De veras yo no sabía sobre esto? ¿No sabemos? ¿No sabemos que tenemos que hacer discípulos para Cristo? ¿No sabemos que tenemos que orar, hermanos? Muchas veces no sabemos las cosas que tenemos que hacer para Dios. ¿No sabemos que tenemos que ser servidores en nuestra propia casa primeramente? ¿No sabemos que tenemos que estar satisfechos en la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús solamente? Sabemos, amén. Conocemos la palabra de Dios. Y a lo mejor pudiéramos decir, gloria a Dios, que ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es hablarles a otros de Cristo Jesús. Es de los líderes de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene responsabilidad ante Dios de llevar a otros a Cristo Jesús, hermanos. Y dará cuentas a Dios por su tiempo, por sus talentos, por sus dones, por las cosas que Dios ha puesto en sus manos para poder llevar a otros a Cristo Jesús. Ellos actuaban como si no supieran. Ellos actuaban como si no conocieran las cosas de Dios. Y les dice, al hacerles esta pregunta, les trae convicción para que puedan sentirse avergonzados de su conducta, pues ellos deberían de saber que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Hoy en día vemos a cristianos viviendo como el mundo. Tienen amistades extraordinarias en el mundo. Dicen ellos, no hay nada de malo ir a las cantinas. Hoy en día se le llama antros, ¿verdad? ¿Saben lo que significa la palabra antro? Suciedad, basura. Así que, como hoy en día se les cambian las palabras,
como se le cambió en 1960 la homosexualidad, para que no se escuche tan feo, hay que decirles gay. Lo cual Dios ama a esa gente, hermanos. Dios no quiere que se pierdan, porque si se pierden eternamente, mueren sin Cristo, se perderán eternamente. Se perderán eternamente. Y por eso Dios dice que son pecado. De igual forma, para ellos les llama el mundo, era enemistad. Estar en el mundo era estar en enemistad contra Dios. Hoy en día hay hijos de Dios así, no hay nada de malo estar tomando en los antros, no hay nada de malo. Estás en medio del diablo, hermanos. Y Dios nos ha llamado a santificación. Dios no va a hacernos sentir a gusto. Dios vino a santificarnos. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Si no, no hubiera venido. Solamente con religión tuviéramos. Amén. Vean el versículo, ahí mismo el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan escribe estas palabras en 1 de Juan capítulo 2 y le dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y no se refiere a las personas, se refiere al sistema que no quiere nada con Dios. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del hombre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios desea que nos guardemos de lo que el mundo enseña, de lo que el mundo habla, de lo que el mundo piensa. Por eso en el capítulo 1, versículo 27, ahí mismo de Santiago, vean lo que dice ahí: la religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios, del Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escuchen esto y pongan atención. El mundo allá afuera, jóvenes que están aquí, escuchen esto. El mundo allá afuera les promete que su vida en la carne estará completamente satisfecha si ceden a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, dice, sino del mundo. No hay algo más bello en un joven cuando dice: quiero deleitarme en usted, Señor, voy a seguir su palabra. No voy a hacer todo lo que todos los demás hacen. Y con la ayuda de Dios, al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a poder vivir la vida a través del Espíritu Santo que Dios quiere que viva. Él lo va a ayudar, mismo Dios lo va a ayudar. Ahora, ¿quién de nosotros y quién de los que estamos aquí, hermanos, pudiéramos, o el esposo pudiera decir a su esposa: está bien si tienes otra relación con alguien más que no sea yo fuera de mi matrimonio? ¿Se aceptaría eso? O viceversa. Esposo, puedes ir y tener otra mujer. ¿Qué pasaría si aún en eso, hermanos, les hago esta pregunta? ¿Qué piensan ustedes que diga o piense Dios sobre sus hijos y sus hijas que están enamorados del mundo?
¿No creen que esa palabra viene de Dios? Generación, ¿qué dice? Almas adúlteras. Hay una escritura bien que quiero que podamos ver. Y con eso termino. ¿Cuándo los hijos de Dios se santifican en su diario vivir para aquel que los ha redimido de sus pecados? Serán un testimonio poderoso delante de Dios, porque si hay un lugar donde hay poder es en la santidad. Jóvenes, guárdense puros hasta que pongan un anillo de estos en la joven. Jovencitas, dense a respetar a los jóvenes. Primeramente porque eso agrada a Dios, no solamente porque es un respeto, sino porque eso trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. El problema hoy en día, como hijos de Dios, hay hijos de Dios que se les tiene que tratar como con pluma de ave, hermanos. Hay que caminar como si estuviera caminando junto a ellos con cáscara de huevo porque cualquier cosa les ofende. Están más vivos que nunca. Escuchen esto. Jesucristo murió para que nosotros viviéramos. Amén. Jesucristo murió para que nosotros viviéramos. Pero nosotros morimos cada día para que Jesús viva en nosotros. Nosotros morimos cada día para que Jesús viva en nosotros. Les decía ahorita, ¿qué esposo le permitiría a su esposa tener una relación con otro hombre fuera de su matrimonio que no fuera él? ¿Qué esposa permitiría a su esposo llegarse a otra mujer que no fuera dentro de su matrimonio? ¿No se le llamaría eso relación adúltera? ¿Cuánto más cuando en realidad decimos, Señor, poquito de ustedes nomás es suficiente, no necesito mucho, no quiero ser fanático? Y Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir, no podemos vivir esa palabra que el Señor nos ha dejado, que ese mandamiento, sin la ayuda del Espíritu de Dios, al pedirle perdón por nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es imposible. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ahí están en el mundo, hermanos. Van a estar ahí como una carnada para los hijos de Dios, para las hijas de Dios hoy en día. Y muchas veces y neciamente pensamos que al obedecer nuestra carne obtendremos lo que deseamos y eso aplacará a la carne. No, entre más se alimenta la carne, más desea. Y lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y decirle, Señor, usted no es Señor de mi vida completamente. Muchas áreas me faltan en mi vida entregarle. Quiero terminar con esto. ¿Quién es enemigo de Dios? El cristiano que después de haber sido sacados del mundo, él mismo se vuelve a plantar en el mundo para agradar al mundo, para vivir de acuerdo a las cosas del mundo y nunca toma la Biblia para poder decir, hábleme Dios. Quizá a lo mejor jóvenes que están aquí tienen padres cristianos. Mi pregunta es, ¿sabes a dónde vas a ir el día que mueras? ¿Sabes si en este momento murieras, dónde estarías?
¿Y por qué? ¿Sabes lo que es salvación? Padres que están aquí, quizá a lo mejor Dios los ha bendecido enormemente en cuanto a cosas. ¿Son para su deleite o para la gloria de Dios? Jesucristo fue crucificado y al lado de él estaban dos ladrones, ¿recuerdan? Dos ladrones estaban ahí al lado de Jesús. Todos los que pasaban por ahí injuriaban a Cristo Jesús. Lucas nos dice que también los dos ladrones injuriaban a Jesús. Ambos lo injuriaban. Si eres hijo de Dios, bájate y también sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Creo que uno de los problemas hoy en día dentro de la iglesia de Cristo Jesús es que cristianos, hijos de Dios, están como los dos ladrones al lado, o somos los dos ladrones al lado de Cristo Jesús. Nos bajamos de la cruz cuando nosotros queremos. No estamos crucificados juntamente con Cristo. Vivimos nosotros y no vive Él. No morimos nosotros para que Él viva. Así que uno de ellos, de los ladrones, dijo, voy a morir igual que Jesús. Pero hay algo en Él que es diferente. Jesucristo sabía su propósito. Conocía el plan de Dios. Sabía que Él venía a morir, a dar su vida en rescate por otros. De igual forma, aquel ladrón dijo, eso no es normal. Y reconoció el señorío de Cristo Jesús. Reconoció que Él era el Señor, algo era diferente. Él no maldecía. Y al estar junto a Cristo Jesús, le dijo, Señor, acuérdese de mí cuando esté en su reino. Así que aquel hombre vivo en la cruz reconoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Es reconocer, primeramente, que a lo mejor estamos muy vivos y que nos bajamos de la cruz constantemente. Si pudiera ser, no me ponga clavos, nomás permite, yo me agarro. Yo me agarro para poder bajarme cuando yo quiera. O decirle, Señor, que queden los clavos ahí, Señor. Quiero estar crucificado juntamente con usted, para que no viva yo más, sino usted viva en mí, para la gloria de mi Padre Celestial. Amén. Hay tantas cosas que Dios nos quiere mostrar en nuestras vidas. Quizá a lo mejor no es Señor de nuestras vidas completamente. Iglesia, estos versículos que están ahí, la codicia, la avaricia ardiente, la envidia ardiente, el adulterio que menciona aquí, espiritual, cuando le decimos, Señor, lo necesito solamente los domingos, el resto de la semana no lo necesito, yo solamente necesito cosas materiales de este mundo. Eso es adulterio, hermanos, espiritual. No quiere decir que no vamos a trabajar, pero no nos vamos a desvivir. Vivimos para la gloria de Dios, amén. Para la gloria de Dios. Y tome en cuenta que usted es un misionero del Señor ahí donde está. No para que viva para su propio deleite, sino para la gloria de Cristo Jesús, para que pueda llevar a otros y decirle, quiero hablarte de Cristo Jesús. Quiero invitarte a la casa. No es mi casa, es del Señor. Yo paso por ti, no es mi carro, es del Señor.
puedan tomar ese tiempo para poder hablar con otros de Cristo Jesús. Amén.